Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Poquita gente hoy. ¿Cómo están? Está ingresando la gente. ¿Cómo amanecieron? Esperar 2 minuticos a ver si vienen otros compañeros más. Buenos días, Eliana. ¿Cómo amaneces? Penúltima clase. Terminamos el día viernes. Hoy termino con un último tema que me hace falta. Y el viernes haremos el examen de nuestra unidad de aprendizaje. ¿Han logrado estudiar un poco sobre la teoría económica del precio, sobre los temas del punto de equilibrio y eso? ¿Han logrado trabajar eso? Una inquietud de algunos de los compañeros. ¿Han sentido que así han sido los temas, se han manejado de manera clara? ¿Usted los ha entendido? Con los compañeros, que alguien me responda, ¿ha entendido los temas de manera clara? Buenos días, profesor. Pues de mi parte, Hola. sí. ¿Sí los ha entendido todo claro? ¿Ha estado bastante entendible? Sí, todo ha estado claro. Muy bien explicado, la verdad. Ok. ¿Ha sentido que las horas que trabajamos te han servido? Es decir, que te han quedado faltando, ¿no? ¿Piensas que los tiempos que trabajamos los temas se manejan muy puntuales y vamos a lo que tenemos que hacer? Sí, la verdad, sí. Todo ha estado muy bien. Sobre Ah, bueno. todo la parte de números. Lo ha sabido explicar muy bien, de una manera muy fácil. Ok. Por eso es lo importante que ustedes entiendan y manejen los temas. Bien, gracias por el comentario, Patricia. ¿Algún otro comentario de un compañero? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha entendido los temas? ¿Han sido claros? Para hacer números, de todas maneras, un poquito complejo, pero la idea es que todos ustedes lo manejen. Les pregunto, ¿ha sido entendible el tema dentro de lo que hemos manejado? ¿Alguien que me regale su comentario? Viviana, ¿qué me dices? Sí, profe, pues la verdad, lo único que se me complica es en los signos, me equivoco en los signos, pero lo demás está bien. Ok, pero sí has logrado entender y todo ese tema, ¿verdad? Sí, claro. Ok, bueno, perfecto. Eso era lo que quería saber, si estaba todo claro los temas. Y de todas maneras, yo siempre le he dejado abierta la invitación. Cuando tenga alguna duda, me comente que yo con mucho gusto se lo puedo aclarar, ¿ok? Vamos a cerrar con un último tema. Vamos a cerrar con el tema de algo que se llama la elasticidad de precio. Ya les explico qué es. Vamos a trabajar elasticidad de precio. Lo que hemos estado trabajando es revisando el comportamiento de un mercado bajo los puntos de equilibrio, sabiendo cuáles son los efectos que tiene cuando el precio aumenta, cuando la cantidad. Eso lo que hemos revisado es cómo el precio afecta la oferta y la demanda. Eso es lo que hemos trabajado nosotros. Cómo el precio afecta. Pero también es importante medir, nosotros sabemos que afecta en un número de cantidades, sí, pero no hemos revisado en porcentaje cuánto nos está afectando. Cuando nosotros queremos verificar ese porcentaje de cuánto afecta la variación en el precio en las cantidades de oferta y de demanda, es lo que nos famosamente llamamos la elasticidad del precio de la demanda. Porque este nos va a mostrar de manera porcentual, ojo, el otro nos está mostrando en cantidades, cuántas cantidades se disminuyen si el precio sube o baja. Pero esta elasticidad de precio de la demanda nos va a mostrar qué porcentaje aumentó o disminuyó. Porque no solamente basta, y sobre todo, establecer lo que se llama el tipo de elasticidad. Hay unos diferentes tipos de elasticidad, ya los vamos a mirar entonces.
Entonces empecemos. Vamos a trabajar entonces, ya sabes, la elasticidad precio de la demanda. Igual ahora que vayas a estudiar administración en la facultad, allá te vas a encontrar otra vez con estos temas de una manera más compleja y más profunda, porque allá te va a tocar entender otros conceptos, por lo menos cuando aumenta el ingreso, la renta y otras variables más. Y por temas de tiempo alcanzamos a llegar nada más para que comprendas el tema de lo que es el comportamiento de la demanda y la oferta según el precio y hasta la elasticidad de precio de la demanda. Entonces, según lo que hemos hablado, nosotros hemos trabajado lo que se llama la teoría económica o la teoría de la oferta y de la demanda. Pero esta nos puede ayudar a resolver unas inquietudes. Es saber, por lo menos, cuándo se establece un nuevo impuesto sobre la gasolina. ¿Será que eso afectará a las personas que tienen automóvil? Una pregunta, ¿ustedes creen que si aumenta la gasolina, ustedes no creen que el consumo en el consumo de la gasolina se afecta? Yo pensaría que sí. Bueno, cuando el Estado le coloca un impuesto a la gasolina, el consumo se afecta. Es decir, afecta lo que llamamos la demanda. ¿Okay? Porque acuérdate que todos esos impuestos van a recaer sobre el consumidor final. Ahora, el tema del salario mínimo, el tema de lo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo, también es un tema que facilita o aumenta o disminuye el consumo. Todas estas situaciones que hemos revisado, en teoría, lo que nos quieren mostrar es cómo afecta una variable e incide en la otra. Como una variable, como el precio, incide en las cantidades demandadas. Eso es lo que sucede. Por eso, ¿qué es la elasticidad? Es una manera de cuantificar la sensibilidad de la oferta y de la demanda a las variaciones de los precios. Lo que te he venido comentando. Aquí vamos a medir la sensibilidad, pero en porcentaje. ¿Cuánto afecta el aumento de un peso en el precio en las cantidades demandadas, pero desde el punto de vista porcentual? Porque según lo analizado, nosotros hemos observado es cuando aumenta el precio, cómo afecta la cantidad demandada, pero en unidades. Aquí vamos a mirar la elasticidad, me mide la sensibilidad de la oferta y de la demanda de acuerdo a las variaciones de los precios, pero en porcentajes. La elasticidad de precio y de la demanda, ¿qué mide? El grado de la cantidad demandada, cómo responde a las variaciones del precio del mercado. Acuérdate que la cantidad demandada se puede ver afectada o que sube o que baja, dependiendo de unos elementos que pueden afectar el contexto de precio. ¿Okay? Eso depende de algunas situaciones muy particulares. Entonces, la elasticidad busca eso. Mide el grado de la cantidad y cómo la cantidad demandada responde a esas variaciones de precios del mercado. Acuérdate que los precios del mercado para muchos bienes o artículos suben o bajan. ¿Okay? Yo podría decirte que no existe un único precio estable. Muchos de los artículos se juegan con precios y el caso más común es el tema de las frutas y verduras, ¿cierto? Las frutas y verduras sufren unos aumentos o disminuciones dependiendo de las condiciones del mercado, de las condiciones del clima, todo el tema de la seguridad. Todo ese tema afecta el tema de lo que es el precio. Pero hay que medir cómo si aumenta el precio, por lo menos del tomate o de la cebolla, cómo afecta o qué las cantidades demandadas en temas de porcentaje. O sea que en términos concretos vamos a medir el coeficiente de la elasticidad de precio de la demanda. A eso le vamos a llamar, a la elasticidad de la demanda le vamos a llamar ED. Ahora que hayamos el cálculo, lo vamos a llamar ED. ¿Esto qué es? No es más que una variación del porcentaje de la cantidad demandada de un bien y entre la variación de sus precios. Eso es lo que vamos a medir. Cómo la cantidad demandada se ve afectada por una variación porcentual de los precios. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar de medir nosotros. Por eso te puedo decir que la definición de la elasticidad de precio de la demanda es una medida que ya habíamos hablado, que mide el grado en la cantidad demandada de un bien responde a la variación de un precio. Lo vamos a simbolizar con la ED. Y ED depende de numerosos factores económicos, sociales, psicológicos. O sea, acuérdate que los mercados se ven afectados por cualquier tipo de variable, ¿no? Si una de estas variables sociales aumenta o hay un tema social, un tema económico, todo eso, el contexto nos va a afectar inmediatamente el tema de la elasticidad de la demanda. ¿Okay? Y nosotros tenemos que saber cuánto nos afecta. Y dentro de esos determinantes de la elasticidad de la demanda, te puedo decir que el primero es que las naturalezas de las necesidades que satisface un bien. Hay que empezar a identificar cuáles son los bienes de primera necesidad. Cuáles son bienes que de pronto
de pronto no son bienes de primera necesidad, son bienes por lo menos de especialidad, bienes de comparación, que son bienes que de pronto adquirimos que nos gustan, pero todos esos bienes tienen unos comportamientos muy diferentes frente a una disminución o aumento de la demanda. Entonces esa es la naturaleza de la necesidad que el bien satisface. La segunda característica que determina la elasticidad de la demanda es la disponibilidad del bien que se pueda sustituir el bien en cuestión. Hay bienes que pueden ser reemplazables por otros. Hay unos bienes que tienen esa función. Por lo menos, si aumenta el precio de la carne, la gente deja de consumir carne y empieza a comprar más huevos, carnes frías y otro tipo de productos sustitutos. Entonces, por eso te dice que este mide la disponibilidad de los bienes que pueden sustituir el bien. La otra característica es cómo la renta gastada en el bien, es decir, si aumentan los ingresos, ¿será que yo aumente enseguida la capacidad de comprar ese producto? Pensaría que sí. Es decir, usted compra de pronto 100,000 pesos, pero si se antoja en el punto de venta, podrías comprar hasta el doble, ¿no? Entonces, por eso ahí medimos la elasticidad dependiendo a la renta. Yo pienso que sí hay relación. A mayor nivel de ingreso, mayor gastos. El periodo de tiempo considerado esto es en general es cuanto mayor es el periodo de tiempo, más elástica será la demanda para la mayoría de los bienes. Esto se debe a la adaptación de la conducta de los compradores a los ajustes de la nueva situación. Es decir, lo que vamos a medir aquí es el periodo de tiempo considerado, o partiendo de diferentes tipos de situaciones. Entonces, quiero que tengan mucho cuidado con estas. Hay unos bienes que son necesarios y son bienes de consumo. Por lo general, la demanda es inelástica. Tómale una fotico, escríbase esto, por favor, que es fundamental para lo que vamos a hacer ahora. Estos son los determinantes de la elasticidad de la demanda y aquí están clasificados los diferentes tipos de bienes. Por lo menos, un bien necesario, que es un bien de consumo o un bien de precio muy bajo, la demanda siempre va a ser inelástica. Los productos de lujo, yates o lo que llamo yo productos de especialidad, la demanda siempre va a ser elástica. Bienes que tienen sustitutos cercanos, como la mantequilla, demanda elástica. Hay bienes que no tienen sustitutos cercanos, como los huevos, la demanda es inelástica. Hay otros bienes con mercados definidos, pero en un buen sentido muy estricto. La papa blanca. Esa demanda siempre va a ser elástica. Y nos encontramos con la demanda de bienes de mercados en un sentido muy amplio, es lo que llamamos nosotros demanda inelástica. Entonces, las demandas pueden ser elásticas o inelásticas. Ya miraremos eso, cómo lo podemos hallar. Pero lo que quiero que sepas es lo que significa que sea elástico y lo que significa que sea inelástico. Eso es lo que hay que entender. Y vamos al cálculo de la elasticidad. Mira que aquí que está midiendo el cálculo de elasticidad. Por lo menos aquí el ejercicio me dice el cambio porcentual de la cantidad demandada en relación con el precio, ¿no? Entonces mira lo que dice el ejercicio. Si el precio sube un 20% y la cantidad demandada disminuye un 40%, la elasticidad de precio de la demanda sería así. Menos 40 entre 20 daría menos 2. ¿Ok? Esa sería la interpretación. Cambio porcentual de la demanda. Perdón, cambio porcentual del precio entre el cambio porcentual de la demanda. Pero en algunos casos no contamos con esa información explícita, sino que contamos con lo que tiene que ver con el precio 1 y el precio 2, y a partir de ahí voy a hallar esa diferencia. Pero entonces lo importante es que aquí nos dio negativo, pero por lo general no hay que el signo negativo no tiene significación en este caso para la interpretación. Entonces vamos a mirar otro ejercicio que podamos ver más claro. Miremos para que usted lo pueda y hacemos un ejercicio. Este ejercicio me está mostrando cómo se calcula la elasticidad de la demanda. Y la elasticidad de la demanda es igual a ¿qué? A la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación del precio. Por eso mire la formulita que está abajo, un triangulito, porcentaje entre Q de D. Y en la otra me está mostrando cambio, el triangulito, entre el precio. Pero cuando vamos a revisar cuál es la cantidad demandada, toca aplicar la siguiente fórmula. Mire que aquí están las dos variables Q y P, ¿cierto? Aquí están las variables
Q y la variable P. Y hay un ejemplo de unos libros. Me dice que el precio de un libro es 6, la demanda es 0. Pero mire lo que sucede cuando el precio va aumentando. Cuando el precio va aumentando, las cantidades van aumentando. ¿Esta qué es? ¿Una función de oferta o una función de demanda? ¿Esa es una función de oferta o una función de demanda? Por lo que estoy viendo. Precio 6, cantidad demandada 0. Precio 4, cantidad demandada 10. Precio 2, cantidad demandada 20. Y precio 0, cantidad demandada 30. ¿Qué me dicen? Yo puedo medir la elasticidad de la demanda entre un punto y otro. Ojo, este es de punto, este es del punto medio. Yo puedo elegir el punto. Por lo menos, hagamos la primera elasticidad, de acuerdo a este ejercicio. ¿Qué van a hacer? Van a coger, vamos a medir la elasticidad y vamos a medir la elasticidad en demanda y la elasticidad en precio. Para ver cuál nos da. Entonces, miren lo que van a hacer ustedes. Porfa, van a reemplazar en la fórmula donde está la fórmula del método del punto medio. Vamos a mirar la cantidad demandada entre el primer punto. Dividamos. Para la cantidad demandada que vamos a utilizar, QDD, es decir, que Q. Si yo coloco 0, P1 y a 10 le coloco P2, entonces en la cantidad demandada, en el precio voy a ponerle a P1 que es 6 y P2 que es 4. Entonces, ¿cuál es la variación de la cantidad demandada entre un punto a otro? ¿Quién me puede decir? Entre 0 y 10, ¿cuál es la variación porcentual? A ver, vamos a ver que no estoy escuchando a nadie. ¿Ustedes me están entendiendo, por favor? Lo que vamos a hacer. Oferta, sí es correcto, Catalina, la respuesta. Compañeros, ¿ustedes me están entendiendo, por favor? Necesito saber, que alguien me diga. Ricardo, ¿me entendió? No, Para profe. volver a entender. Esto, lo que estamos mirando es cómo varía el precio. Mire que le puse en contexto lo que hablaba. Pero yo necesito que se concentren y estén pendientes acá lo que vamos a hacer. Lo que hemos mirado es el tema de la oferta y la demanda, es revisar cómo cambia el precio. Cuando cambia el precio, cómo afecta la oferta y la demanda. Revisemos ese concepto. En la demanda, ¿qué pasa cuando el precio aumenta? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? ¿Qué pasa? Profe, disminuye ¿Disminuye qué? la, ¿cómo se llama? La demanda. La cantidad demandada. ¿Y qué pasa cuando el precio disminuye en la demanda? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? La cantidad demandada aumenta. En la cantidad demandada. Eso hay que tenerlo claro. ¿Okay? Vamos a la oferta. ¿Qué pasa en la oferta cuando los precios aumentan? Cuando el precio de la oferta aumenta, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Disminuye. Aumentan en la oferta, ¿no? Aumenta, profe, aumenta Acuérdate la que demanda. acuérdate que estamos hablando que en la oferta,
Cuando el precio sube, las cantidades demandadas aumentan porque la relación que hay es directamente proporcional. Mientras que en la demanda, la relación es inversamente proporcional. Les repito, ¿qué hemos hecho nosotros con los ejercicios que hemos hecho? Solamente hemos mirado cuánta cantidad se afecta cuando el precio sube o cuando el precio disminuye en la cantidad, en la demanda y en la oferta. Eso me ha dado unas cantidades. Pero la elasticidad me mide es el cambio porcentual. Yo quiero saber cuánto, si yo le aumento un peso, 2 pesos, qué incidencia tiene en la cantidad demandada, pero en porcentajes. Eso es lo que a mí me interesa saber. Entonces, la elasticidad precio me mide la sensibilidad del precio en la demanda. Eso es lo que me afecta. Por eso la gráfica te mostraba ahorita, dentro de lo que te explicaba, y fue uno de los... Pero hay que tener en cuenta el tipo de bien, Por eso te coloqué. ¿Usted anotó los tipos de bienes? La foto que le mostré, ¿usted los anotó? ¿O le tomó una foto? No sé. ¿Sí los anotó o no los anotó? Sí. Sí, profe. Ok, en los tipos de bienes es ahí donde entonces ya partimos de algo. Mira que yo te mostré un ejemplo donde te mostraba aquí los diferentes tipos de bienes. Y te decía que en algunos tipos de bienes, ¿qué pasa? Si es un bien necesario o un bien de consumo, como un pan, la elasticidad de la demanda es inelástica. Ya vamos a entender qué es eso. Pero ahora yo quiero que tengan claro qué es eso. Los bienes de lujo, las demandas son inelásticas. Los bienes sustitutos son elásticos. Ya revisamos cuáles son esos tipos de bienes. Pero nosotros lo que vamos a determinar, y fue lo que te mostraba aquí, es precisamente esto. ¿Cómo puedo medir el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio, pero desde el punto de vista porcentual? ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos entonces al cálculo del ejercicio. Ya te mostré la fórmula. La fórmula en teoría es esta, pero es que resulta que para hallar estos porcentajes yo tengo que aplicar es la siguiente fórmula. En teoría es esta fórmula, pero esta fórmula se convierte en esta. La fórmula viene dada por elasticidad de la demanda es igual a la variación del porcentaje de la cantidad demandada entre la variación del porcentaje del precio. Por eso, si habláramos de una fórmula, mira cómo partiría la fórmula. El triangulito dice cambio del porcentaje de la cantidad demandada entre el cambio porcentaje del precio. ¿Ok? Pero para eso, mira que Q de cómo se halla y P se halla. Si te das cuenta, QD es igual a cambio porcentual de la demanda entre Q1 más Q2 entre 2. Ese es QD, o sea, la primera parte de arriba, el denominador de la fórmula. Ahora, si yo quiero hallar P, tengo que hallar variación porcentual del precio entre el precio 1 más el precio 2 entre 2. Eso sería, o sea que yo voy a hacer dos resultados diferentes y cuando me dé el resultado lo voy a dividir. ¿Ok? Vamos a medir lo que pasa. Entonces aquí hay una demanda de zapatos, P y Q. Hay una demanda de zapatos. ¿Cuál sería el precio 1 para ustedes ahí? ¿Cuál sería el precio 1? ¿No lo ven? ¿Cuántos precios ves ahí? Mejor dicho, primero empecemos por ahí. ¿Cuántos precios ves ahí? 4 precios. 4 precios. ¿Qué está pasando con el precio? ¿Qué está pasando con el precio? ¿Está aumentando? Unos aumentan y otros disminuyen. ¿Estás segura? Míralo bien. Disminuye, profe. Digamos que Mira que P es los números de arriba y QD es los de abajo. ¿Qué pasa con el tema de los precios? profe, disminuyen. Porque va de 6 a 0. Es correcto. ¿Y qué está pasando con las cantidades demandadas? Aumentan. Están aumentando. Ok. Entonces, para nosotros hacer esto, ahora te pregunto otra vez, ¿cuál es el precio 1? 6. El 6. Correcto. ¿Cuál es el precio 2? 4.
4. ¿Qué es lo que vamos a medir? En este caso, vamos a medir cuál es la elasticidad de la demanda de este producto, que son unos libros, en relación cuando el precio pasó de 6 a 4. Yo quiero saber qué tipo de elasticidad. Ya después te diré el significado de cada una vez. ¿Qué quiero que vayan haciendo? Ahora, ¿cuánto cambió el precio? La variación del precio, ¿de cuánto es? De un precio a otro. ¿Cuánto es? 2. 2, ¿verdad? Y la variación del Q2, del Q, de una cantidad 1 a cantidad 2, ¿cuánto varió? 10. 10. Ok, entonces eso está claro. ¿Qué van a hacer, muchachos? ¿Qué van a hacer, muchachos? Van a aplicar donde dice donde las dos fórmulas, la de QD y la de P, y van a reemplazar entonces los valores. Van a reemplazar los valores. Vuelvo y le pregunto otra vez. Ya usted identificó cuál es el precio 1 y cuál es el precio 2. Vuelvo a preguntarle, ¿cuál es el precio 1? El 6. ¿Cuál es Q1? 0. Es correcto. El 0. ¿Cuál es P2? 4. Es correcto. ¿Y cuál es Q2? 10. Correcto. La pregunta, ojo, el denominador te dice Q1 más Q2 entre 2. O sea que cuando apliques la fórmula, primero vas a hacer la parte de abajo, ¿viste? Súmale el precio, la cantidad 1 más la cantidad 2 y lo divides entre 2. Ahora, revisemos entonces, ¿cuál fue el cambio de la cantidad demandada de un precio a otro? 12. Míralo bien. Cantidad demandada. El cambio de la cantidad demandada. ¿Cuánto te dio? 10, profe. 10. ¿Pero es positivo o negativo? Positivo. ¿Estás seguro? Pero si crees que es positivo. Yo Acuérdate que digo para que sí porque va aumentando. Pero acuérdate que para hallar el cambio, yo lo único que hago es, por lo menos, para hallar ese porcentaje de cambio, mira lo que tengo que hacer. O sea, yo lo que te quiero mostrar es que pasamos de un punto a un punto, que es de 0 a 10. O sea, del precio 1 al precio 2, un aumento o una disminución. Perdón, de la cantidad 1, un aumento o una disminución. Profe, un aumento. Un aumento, ¿verdad? Ok. Listo, entonces vamos a mirar qué pasó. Vamos, entonces, como esta es relación del precio, esto es en función de relación del precio, vamos a analizar qué pasa cuando el precio es 2 y cuando el precio pasó de 2 a 4. Acuérdate que lo que estamos mirando es que si los precios aumentan, genera una incidencia directa en la demanda de libros, por lo menos. Cuando el precio de los libros es 0, la gente demandó 30 libros. Cuando el precio aumentó a 2 pesos, la gente demandó 20 libros. Cuando el precio de los libros llegó a 4, la gente compró nada más 10 libros. Pero cuando el precio llegó a 6, nadie compró. Entonces vamos a mirar la incidencia, el efecto que pasa de pasar ¿cómo es? Del precio 2 al 4. ¿Ok? Entonces miren lo que van a hacer. Para el cambio porcentual, vayan anotando ahí. Vamos a hacer la primera fórmula. Cambio porcentual de la cantidad demandada. Vaya anotando. Cambio porcentual de la cantidad demandada. Es igual. Vamos a hacer eso. Vaya anotando. Cambio porcentual de la cantidad demandada es igual a la variación de la cantidad demandada. O sea que de 20 pasó a ¿qué? A 10. ¿Eso aumentó o disminuyó? Estamos mirando 2 y 4. ¿Qué pasó cuando yo cuando le coloqué el precio de 2? ¿Cuántas unidades vendí?
20. 20. Listo, listo. Ahora, como me dice variación de la cantidad demandada, ¿qué pasó cuando coloqué el precio a 4? ¿Cuántas cantidades demandadas surgieron? 10. Ahora, la pregunta es, ¿eso aumentó o disminuyó? Disminuyó, profe. Disminuyó. Entonces, mire lo que va a hacer. Donde dice ahí el triangulito, cambio porcentual de la cantidad demandada, me coloca menos 10. ¿Oyó? Ahí en la fórmula. Ahora sí. ¿Cuál es Q1? ¿Cuál es Q1? 0. No, estamos mirando el cambio de 2 a 4. 10. No, no. Q1. 30, 20, profe. 20, no, 20. Estamos revisando el cambio de 2 a 4, ¿ok? Estamos mirando la variación que hubo cuando el precio pasó de 2 a 4. O sea que la cantidad 1 sería 20, ¿vio? La cantidad 2, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la cantidad 2? 10. 10, correcto. Entonces ya sabe que Q1, estamos revisando la variación de cuando pasé el precio de 2 a 4. Entonces cuando Q1 es 20, le sumo Q2 que es 10. Y lo voy a dividir entre 2. Ahí usted ya le dejé la fórmula planteada, usted la resuelve. Vamos a hacer la segunda. La variación porcentual del precio. Pregunto, ¿cuánto varió el precio de 2 a 4? ¿Cuánto varió? Ahora sitúense en el precio. En el anterior nos dio negativo porque pasamos de 20 a menos 10, o sea que hubo una disminución. ¿Aquí hubo una disminución o un aumento? En la P, variación porcentual del precio, estamos analizando. Aumento. ¿Cuánto aumentó? 4. 4. La diferencia de 4 menos 2 es 4. 2, perdón. Ah, ok. Entonces la variación del precio es de 2. Y mira lo que sí es. Mira que la variación después fue de 4 a 6, o sea que fue 2. Y las variaciones de la demanda fueron en menos 10 cada una. Entonces donde dice porcentaje, donde dice triangulito, cambio porcentual del precio es igual a la variación del precio, o sea, coloqué 2. Pregunta, ¿cuál es el precio 1? ¿Cuál es el precio 1? 2. Correcto. ¿Cuál es el precio 2? 4. Correcto. Lo va a dividir entre 2. Ya tiene la fórmula planteada, hágala y me da la respuesta. Primero hay los dos. Acuérdate que el Q viene siendo el numerador, ¿no? Y el P viene siendo el denominador. Primero hay los dos cálculos. ¿Cuánto le da Q y cuánto le da P? Y me dice, vaya haciendo los cálculos. Primero, profe, Q me dio tanto y P me dio tanto, me dice ahorita. Profe me dice, profe, Q me dio tanto y en P me dio tanto.
reemplace los valores que le dije y revisamos. Usted me dice, profe, ¿cuánto me da? Q me dio tanto y P me dio tanto, la variación. Q me dio menos 0.66 y P me dio 0.66. Te dio igual. Sí. O sea que si tú debes... Ahora, ¿qué tienes que hacer? Dividir los dos valores. O sea, la fórmula elasticidad de la demanda es igual a la variación porcentual de QD, 0.66, entre la variación porcentual de P, 0.66. O sea que te daría 1. Ya te digo qué significa ese 1. Vamos a esperar si a otro compañero le da igual. ¿A los demás compañeros les dio igual o le dio otro valor diferente? ¿A alguien le dio igual o le dio diferente? ¿Los demás compañeros lo están haciendo? ¿Me confirman sí o no? Profe, sí, me dio igual. ¿Te dio igual? Ok. Sí, señor. Ok, perfecto. Ya revisamos la respuesta. Los demás compañeros... ¿Hay alguien más que lo esté haciendo, porfa? Si no, para seguir. ¿Alguien más lo hizo? ¿Ricardo lo hizo? Bueno, vamos a explicarlo porque no veo que nadie me dice nada. Profe, para esto no existe una fórmula más despejada, es que no la entiendo. No, esa es la fórmula. Usted tiene que hacer el denominador, ya lo explico acá. Entonces, mire lo que pasó. Para calcular la elasticidad de la demanda, estamos revisando qué pasó cuando pasé el precio a 2 a 4. Eso es lo que está pasando. Por eso cogimos que el precio 1 era 2 y el precio 2 era 4. Y quedamos que la cantidad 1 era 20 y que la cantidad 2 era 10. Por eso te mostré el cuadrito ahorita. Pero me dice que para hallar la elasticidad de la demanda tengo que mirar el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual del precio. Para ello te di dos fórmulas, una como se halla Q y una como se halla P. Si yo reviso el cambio porcentual de la cantidad demandada, entonces me voy que Q1 es 20, pero Q2 es 10. ¿Hay un aumento o una disminución? ¿Qué hubo ahí? De la cantidad demandada. ¿Qué pasó de Q1 a Q2? ¿Aumento o disminución?
¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó de ahí? Muchachos, estoy haciendo una preguntita. ¿Qué pasó de Q1 a Q2? ¿Hubo un aumento o una disminución? Disminución. Muchachos, yo les voy a agradecer una cosita. Si ustedes no me responden, yo no puedo entender qué está pasando, ¿ok? Necesito, si estoy haciendo preguntas, vaya haciéndola para ir aclarando el ejercicio, ¿ok? Les agradezco. Así sea una sola persona que me responda, pero me responda, ¿ok? Patricia, porfa, si me puedes responder cada vez que haga una pregunta, me responde, ¿oíste? Entonces, mira lo que pasó. El cambio porcentual de la cantidad demandada, mira que coloqué yo menos 10, porque pasé de 20 a 10 y ahí en vez de aumentar hubo una disminución. Pero me dice la fórmula, por eso coloco menos 10 arriba. Después me dice la fórmula que es Q1 más Q2. Ya yo sé que Q1 es 20 más Q2 es 10. Si yo sumo eso, me daría 20 más 10, en teoría da 30, entre 2 da 15. Pero la cantidad demandada real fueron menos 10 sobre 15. Eso fue lo que sucedió ahí. Ustedes le tienen un problemita con el tema matemático, ya les explico por qué. Ahora, mire lo que sucede. Vamos al precio. El precio, ¿cuánto? ¿El precio aumentó o disminuyó? ¿Cuánto cambió el precio de una relación a otra? Profe, ¿aumentó? ¿Cuánto aumentó? 2, profe, Dos. 2. 2, es correcto. O sea que la variación porcentual del precio es 2. Mira que coloqué el 2 ahí. Ahora me dice, suma el precio 1, el precio 1 es 2, súmale el precio 2, que es 4, y divídelo entre 2. Entonces tú tienes que sumar 2 más 4 te da 6, entre 2 te da 3. Eso te daría 2 tercios. ¿Oíste? Pero como me dice la fórmula que tengo que dividir la cantidad demandada entre la variación de la cantidad demandada entre la variación de la cantidad de precios, tengo que dividir menos 10 quinceavos entre 2 tercios. ¿Cómo lo haces para que te dé ese resultado 30-30? Los extremos, por lo menos el menos 10, lo vas a multiplicar con el 3 y el 2 lo multiplicas con el 15. ¿Oíste? Los extremos, 3 y menos 10 te da menos 30 y te da el numerador. Pero 2 por 15 te va a dar 30 y te va a dar el denominador. O sea que si tú divides esto, te va a dar un resultado que es menos 1. O sea que la elasticidad de la demanda en este caso es unitaria. ¿Dónde cometieron el error? Creo que fue ahí en la última parte, ¿cierto? ¿Dónde cometieron el error? Muchachos, ¿dónde cometieron el error? ¿En qué lugar? Revisen los ejercicios. Bueno, profe, yo lo que hice fue que dividí enseguida el menos 10 sobre el 15 y el 2 tercios lo dividí enseguida. Pero igual te dio, da lo mismo. Sí, igual me dio menos 1. Sí, así Te es. dio menos 1. Claro que sí, da lo Y mismo. ya después hice menos 0.66 entre 0.66 y me da menos 1. Correcto, está correcto. Esas son las dos formas para hacerlo, ¿oyeron? Esa es una de las formas para hacerlo. Es decir, usted puede convertir los fraccionarios que le dio, los convierte en decimales. ¿Cómo? Haciendo la división. Menos 10 entre 15 te va a dar un número en decimal. Y si divides 2 entre 3 te va a dar un número en decimal. Aquí, ¿qué pasó? Lo que se hizo fue por fraccionarios. Se colocaron los dos fraccionarios, pero para hacer la multiplicación de fraccionarios, multiplican los extremos. El denominador de la segunda fraccionario por el numerador del primer fraccionario. Y después el denominador por el numerador del segundo fraccionario. O sea, es cruzado. Entonces te da, aquí dio 30 entre 30, te dio menos 1. ¿A todos les dio así, por favor? ¿Ya a todos les cuadró la fórmula? Sí, profe.
Sí, profe. Listo. Entonces, ya les dio. Sí, profe, ahí me da -1. Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación, ¿ok? Vas a seguir el mismo esquema vas a utilizar las mismas fórmulas. Ah, bueno, pero antes de eso, vamos a darte las definiciones de lo que es una demanda unitaria y lo que son los diferentes tipos de demanda o diferentes tipos de elasticidad, ¿ok? Vamos a mirar esto. Tomen una fotico a esto. Toma una fotico, por favor. Estos son los diferentes tipos de elasticidad. Se dice que esta nos dio 1. Cuando la elasticidad de la demanda es 1, se dice que es una demanda que se llama demanda unitaria. ¿Qué significa una demanda unitaria? Que son iguales la reducción porcentual del precio y el aumento porcentual de la cantidad demandada. Es decir, tú te diste cuenta que aumentó de 2 a 4, ¿verdad? Si yo le saco el porcentaje a eso, pasar de 2 a 4 es decir que aumentó el 100% del precio. Ahora, la disminución fue de 20 a 10, ¿cierto? La disminución también sería del 100%, ¿no? O sea, que es igual. Una demanda unitaria es cuando la reducción porcentual del precio y el aumento porcentual de la cantidad demandada es igual. O sea que los porcentajes son los mismos. Aumentó el 20%, disminuyó el 20% de la cantidad demandada. Aumentó el porcentaje, aumentó el precio el 50%, disminuyó el 50% de la cantidad demandada. Esa es la relación que hay. Por eso esta demanda es unitaria, porque la reducción porcentual del precio es igual al aumento porcentual de la cantidad demandada. Eso es lo que significa. Hay una que nos dan que se llama elástica. Las demandas elásticas es cuando la reducción porcentual del precio genera un aumento porcentual mayor que la cantidad demandada. Es decir, reduje el precio un 20%, pero resulta que el aumento de la cantidad demandada no fueron 20, sino que fueron 60%. Eso se da cuando es mayor que 1. Si se da mayor que 1, nos dice que la demanda es elástica. Es decir, que la reducción del precio va a generar un aumento mayor en la cantidad demandada. Siempre el aumento va a ser mayor, ¿oíste? Y eso es cuando la elasticidad de la demanda es igual a 1. Hay la otra que es inelástica, ¿oíste? Son las más usuales. En las economías las que más se ven son demanda elástica, unitaria e inelástica. ¿Inelástica cuándo es? Cuando tú reduces el precio, pero el aumento es menor que la cantidad demandada. Es decir, tú lo que hiciste fue reduciste el precio un 10%, pero el aumento en la cantidad demandada solamente fue un 5%. Eso te va a dar siempre cuando la demanda te va a dar es el porcentaje menor que 1. Cuando es mayor que 1, te da elástica. Cuando te da 1 es unitaria. Y cuando te da menor que 1 es inelástica. ¿Eso está claro, muchachos? ¿Ya le tomaron la fotico a esto? Sí, profe. Ok, entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio. Ya usted anotó el procedimiento y todo, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Profe, una pregunta, cuando es -1 es inelástica. Cuando es -1 es inelástica. ¿Qué significa? Que cuando el precio bajó por lo menos el 20%, el aumento de la cantidad siempre fue menor. Es decir, la cantidad solamente aumentó el 10%. Cuando esa fórmula te da menos de 1, 0 punto y pico, tú dices que la demanda es inelástica. Cuando te da mayor que 1, es elástica. Y la que nos dio ahorita en el ejercicio es unitaria. Listo. Estos datos, ¿ya anotaron el procedimiento y todo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos a colocarle un ejercicio para hacerlo. De un segundito y se lo presento. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok,
Ok, bueno, vamos a trabajar ese. Para irlos ayudando. Mira lo que dice el ejercicio. Los fabricantes de ferros kilométricos aumentaron el precio de su producto de 1.300 a 1.350. Pregunta, ¿cuál es el precio uno? ¿Cuál es el precio uno, por favor? 1.300. El precio de dos entonces es 1.350, ¿verdad? Ahora, como resultado de ello, las ventas bajan de 2.000 unidades por mes a 1.800. ¿Cuál es Q1? 2.000. 2 millones. ¿Y cuál es Q2? 1.800.000. 1.800.000. Pregunta, ¿cuál es la variación porcentual del precio? ¿Cuánto varió 50. el precio? 50 qué, pero positivo, ¿verdad? Sí, positivo. Ok. ¿Y cuánto, en las cantidades demandadas, la variación de cuánto fue? 200. Menos 200. Pero menos 200.000. Listo. Ya tienes todos los datos, reemplázalos en la fórmula y haces el ejercicio. Ya le coloco ahí. Vaya haciendo el ejercicio, ya lo vengo a revisar. ¿Cómo vamos?
Profe se fue. Bueno, y a lo bueno le dicen. Aquí estoy, cuéntame. ¿Cómo te fue? Bueno, la variación porcentual de la cantidad demandada me dio menos 0.10 y la del precio me dio menos 0.37. ¿Cuánto te dio la demanda? ¿Es inelástica, elástica? Porque hasta el momento me están dando los valores por separado, pero acuérdate que toca dividirlos, ¿no? Y la división de los dos es la que te va a dar el resultado si es elástica o inelástica. Bueno, ya voy. Menos 0.10 entre 0.27 igual menos 0.27. Bueno. Señorita con dos pelados. Mierda, pero es que sufre. Ey, Mierda. oye, Ándale. Profe, Es cuéntame. inelástica, profe. la variación de la cantidad demandada es 200. Dame un segundito. Ojo, creo que pasa de 2 millones, son 200.000. Porque pasa de 2 millones a 1.800.000. Patricia, me dijiste que te dio inelástica. ¿Cuánto te dio el porcentaje, por favor? Sí, me dio menos 0.27. ¿Ya sabes qué significa eso? Que la elasticidad es inelástica. Sí, pero ¿qué significa eso? Ese porcentaje. Es la elasticidad en el precio de la demanda. Ajá, ¿qué significa? Yo te di el significado. Me dijiste que te dio inelástica, ¿no? Sí, Inelástica significa que cuando por cada la reducción porcentual del precio se supone que hubo un aumento menor que la cantidad demandada. O sea que por cada porcentaje que aumentó el precio, por cada porcentaje que aumentó el precio, solamente aumentó la cantidad demandada en el... ¿Cuánto porcentaje me dijiste? 89. ¿Cuánto te dio el resultado que me dijiste? 0.27. Exacto. O sea que por cada peso, ponle tú, o por cada porcentaje que aumentó el precio, la cantidad de por cada porcentaje que disminuyó el precio, es inelástica la que me está diciendo. Inelástica. Por cada porcentaje que disminuyó el precio, la disminución de la cantidad demandada fueron 0.29%. O sea que fue inferior. Porque si hubiera sido aumentó 1, disminuyó 1. Ahí te diría que fue unitaria. Pero para el caso que te dio a ti, aumentó 1, pero disminuyó la cantidad demandada en 0.29%. ¿Los demás compañeros ya tienen respuesta?
Para comparar la respuesta con Patricia, a ver cómo le... Y nos dio igual, ¿no? Estoy esperando la respuesta de los demás compañeros para compararla. Los demás compañeros, ¿qué respuesta, porfa, para comparar la respuesta? Si tiene alguna pregunta o una inquietud, pregunte, porfa. ¿Alguien tiene alguna respuesta, porfa? Ricardo, ¿qué pasó, hermano? ¿Tiene respuesta o no? Catalina, Profe, estoy Ángela, terminando, espera un momento. Tatiana,
Eliana, ¿ya te dio? Viviana, ¿ya te dio respuesta o no? Catalina, Ángela, Tatiana, ¿ya tiene respuesta? No, profe. ¿Ah? ¿Y por qué no tiene respuesta? Profe, fue que me embolaté, entonces no he podido otra vez como volverlo a hacer. Ah, ok. Revísate en el modelo que te entregué el pasado para que lo hagas igual. Profe, estoy confundido en el precio que sale 15 en el modelo pasado. ¿Cuál es el precio? ¿Qué te pasó con el precio? Aquí el precio es de 1.300 pesos. Sí, profe, pero es que estoy guiándome por el modelo pasado. Entonces Ajá. ahí que dice la R en el último procedimiento, que tiene un 15 abajo, pero no sé de dónde sale el 15. Ah, acuérdate que, mira que quedamos que si lo vas a hacer con fraccionarios, te toca multiplicar los extremos. ¿Qué es mejor? Que dividas los resultados que te dio y los conviertas a decimal y después divides los decimales. Muchachos, ¿qué más? Vamos, respuesta, Ricardo, vamos. Eliana, Viviana. Ya la compañera nos dio un resultado, 0.29 menos 0.29.
27, profe, menos 0.27. 27, listo. Los demás compañeros esperando la respuesta para ver si la comparamos. Respuestas. Estamos muy demorados. Patricia, ¿tú estás en un computador? No, estoy en el celular. El celular, ok. ¿Me puedes mandar un pantallazo del ejercicio al grupo de WhatsApp a ver? De lo que hice en el cuaderno. El Sí, ejercicio. de lo que esté el cuaderno, por favor. Tomar una fotico Ok, o me lo mandas a mí o al grupo, como quieras, para vale. verificarlo. Ok. Ricardo mandó uno aquí, vamos a ver qué dice. A ver si lo puedo doblar. Bueno, Ricardo mandó uno aquí, vamos a ver. Entonces pasó del precio 1, el 2 millones Eso está Q2. malo. Ah, Yo creo que eso está mal. ¿por qué está malo? No, porque no me da, no sé. En el ejercicio pasado usted le dio 15 y a mí no consigo el número 15 por ahí. No Es que no consigo, es tiene, decir, es que no tiene por qué darte 15. no, yo sé, profe, pero es que no consigo el resultado que debe ser ahí. Dame reviso, dame reviso. A ver, la cantidad demandada, la variación fue de menos, sí, de menos 200.000, correcto. Entre Q1, acá sería entre, ¿por qué estás dividiendo entre 50?
Si debes dividir es entre 2. Es decir, serían 3.800.000 entre 2. Ahí Ah, creo que... profe, como yo lo resté, entonces resté 1300 a 1350. Pero es que ahí la fórmula te lo dice. Q1 más Q2 entre 2. O sea, 2 millones más 1.800.000, 3.600.000, 3.800.000 entre 2. Yo mira la que el de... Ahí está, debe darte 1.900.000. Ahí tienes el error. Ahí no tienes el error. ¿Oíste? Corrígelo. Que no es entre 50, es entre 2. Voy a mirar el de Patricia. Voy a mirar este. A ver, ¿cuánto? Bueno, vamos a mirar el de Patricia. Aquí a ver qué. A ver. Bueno, entonces sería, bueno, la primera fórmula para que vayan revisando y vamos mirando lo que hizo. El precio 1 es 1.300 y el precio 2 es 1.350. La cantidad 1 es 2 millones y la cantidad 2 es 1.800.000. La primera fórmula, que es variación de la cantidad demandada, quedaría menos 200.000 porque hubo una disminución de la cantidad entre los 2 millones más 1.800.000 entre 2. Si seguimos dividiendo eso nos daría que 2 millones daría menos 200.000 entre 1.900.000. Voy a rectificar ese resultado. A ver si nos da igual. $200.000 entre 1.900.000. Eso da 0.10. Correcto. O sea que ese hasta ahí está correcto. Después, ¿qué pasó? Hubo una disminución del precio, pero fueron de 50. ¿Cierto? Vamos a verificarlo acá. De 1.300.000 a 1.350.000, correcto. Saqué aquí y no fue una disminución, un aumento en el precio, por eso es que se coloca positivo. Pasamos de 1.300 a 1.350. Entonces ya hace aquí, divide los 50 entre 1.300 más 1.350 entre 2. Eso le da 2.650 entre 2 y lo que le da después es 50 entre 1.325. Si dividimos 0.10 entre 0.37, vamos a verificar esa información. 0.10 entre 0.37 le va a dar que es menos 0.27, 0.27, 0.27, 0.27, 0.27. Este está correcto. El resto de los demás no he escuchado ninguna respuesta. ¿Alguien va a comentar alguna respuesta? ¿Le dio o no le dio? ¿Qué le pasó, Tatiana? ¿Qué le pasó, Catalina? ¿Qué le pasó, Viviana? Eliana, Ricardo, Ángela, ¿qué les pasó que no les ha dado respuesta el ejercicio? ¿Por qué no les da la respuesta? Les estoy preguntando. Porque me enredé.
¿Y que dónde te enredaste? Ahí me donde corrigió dice ahí, Ricardo, estaba ahí yo. me... Ahí donde estaba el error. Pero miren que los decimales usted los puede dividir. No se dé mala vida. Los decimales, conviértalos en decimales y trabaje. Si no sabe manejar fraccionario, conviértalos en decimales. Y miren lo que se hizo aquí. Ahora aquí está. Aquí Patricia convirtió los números en decimales. Claro. El primer número, ¿cómo le dio? ¿Qué hizo? Le dio. Revisen esto ustedes primero. Revisemos el Q de D. ¿Cómo lo tienen ustedes, los que están ahí? ¿Les dio así o no les dio así? Eliana, Catalina, Ángela, todos ese. ¿Les dio así o no les dio así? Ricardo, vaya comentándome, mi hermano, para ganar tiempo. ¿Les dio así o no les dio? Sí, me dio cero, sí, cero, Menos un 0.10. negativo, cero, negativo Y 0.10. a Viviana, ¿cómo le dio? ¿Viviana le dio así o no le dio así? Ahí sí. Ahí te dio. A Catalina. No, profe. ¿Por qué no te dio? ¿Dónde está el error? Revísalo, mira. Revisa la primera parte del ejercicio. ¿Dónde tuviste el error ahí? En el menos. No le colocaste menos 200. Pero Puse igual, fue, puse fue igual, mal. ¿y cuánto te dio el resultado? 0.50. ¿Y qué dividiste? Los números que están apareciendo aquí, pero no se los puse fue en más. Por eso, la última división, ¿cuál hiciste? ¿Cuál fue? Para que te diera el cero y pico ese. Listo, revisemos el siguiente, Ricardo. Vamos al siguiente, pues. Catalina no me dio más nada. El siguiente, acuérdate que la variación fue positiva, ¿cierto? Porque fue un aumento del precio. Pasó de 1.300 a 1.350. Cuéntame. A mí me dio 0,037. No, porque mira que la división sería 50 entre 1.300 más 1.350 entre 2. Eso te daría 2.650 entre 2 y 2.650 entre 2 es igual a 1.325. Si tú divides 50 entre 1.325 debe darte 0.37. Revisa dónde está el error. 50 entre 1.300. Profe, me da lo mismo, me da 0,037. No, señor, ya lo voy a revisar. Dividiendo 50 entre 1.325. Sí, profe. Ah, sí, ¿cómo es? Patricia, ¿estás ahí? Profe, el error no me... Ya lo verifiqué, sí. Ya lo verificaste. Falta un cero. Correcto, Ricardo. Es por eso es importante que ustedes lo hagan para no verificar. ¿Ok? Entonces le faltó un cerito. Entonces vamos a dividir. A ver, ¿cuánto da? 0.37, 0.10. 0.10 entre 0.037. Da mayor. Entonces, mira que cambió la respuesta. ¿Cuánto les dio a ustedes?
menos 2.70. Menos 2.70. O sea que no es inelástica, es elástica. O sea que sucede que cuando hay una reducción porcentual en el precio, va a generar un aumento mayor en la cantidad demandada. O sea que da 2.70 los compañeros que estén corrigiendo ahí. Sí, profe, da menos 2.70. Los 2.70. El menos no tiene incidencia, ¿oyeron? En la respuesta. El menos no tiene incidencia. Así les dé negativo, siempre les va a marcar, tienes que revisar si es mayor que 1 o menor que 1 o igual a 1 para decir si es elástico o inelástico. No hay ninguna diferencia en ese tema. Entonces, profe, ¿es elástica? Este es elástico, claro, porque es mayor que 1. Significa que cuando hay una reducción porcentual del precio, va a generar un aumento porcentual mayor en la cantidad demandada. Y si revisamos el ejercicio, mira que sí fue lo que pasó. Mira lo que pasó. El precio aumentó 50 pesos. Pero mira que las cantidades demandadas fueron mucho mayores, ¿no? Es más, podemos buscar el porcentaje. Vamos a mirar cuánto disminuyó. Un porcentaje. Te voy a decir cuánto el porcentaje. Esas 200 unidades, ¿cuánto equivalen? 2 millones. Más. Al 10%. Equivale eso. Bueno, ¿alguna cosita más? Esto no va a entrar en el examen, ¿oyeron? Esto no entra en el examen. Lo que vamos a hacer del examen fue lo que hicimos hasta el taller del día lunes. Por ahí revisaré y les avisaré si el examen lo vamos a hacer en la tarde, ¿oyeron? Porque en la mañana, el viernes estoy ocupadito. El viernes vamos a tener que cuadrar para hacerlo más temprano. ¿Ok? Vamos a ver si lo hacemos temprano. Vaya programando, si yo les aviso a qué hora lo vamos a hacer, pero nos va a tocar hacerlo temprano. Profe, en la semana 4 no he puesto nada. Ya te coloqué una cosita muy básica y los materiales que las diapositivas que trabajé hoy, un material que te coloqué y un ejercicio nada más para que repases para el examen del viernes y un foro fue lo que te puse. O sea, tienes nada más que hacer un ejercicio, subírmelo a la plataforma, le pueden tomar fotos, lo hacen en la libreta, le toman foto y me lo suben a la plataforma. ¿Oyeron? El ejercicio que les dejé es para que repasen. No fue de esto, fue de lo que vimos en la clase pasada. Y un foro. Entonces, ya les avisaré si hacemos mañana les confirmo a qué hora hacemos el examen. Nos va a tocar hacerlo tempranito, ¿ok? Porque me voy a estar ocupado desde antes de mediodía en clases. Entonces nos vamos a tener que adelantar, ¿oyeron? Entonces yo les aviso mañana a qué hora lo hacemos. A practicar, a volver a repasar, porfa. Tienen problemas con el tema de los números, con el tema de los decimales, el tema de los signos. Hay que repasar todos esos temas. Okay, vamos a repasar los juiciosos. El examen va a ser sencillito, así lo único que como lo hemos hecho, como lo hemos aplicado, es lo que vamos a hacer. Pero usted también tiene que poner su parte a estudiar. ¿Vieron? Es importante, y se los dejo de consejo, se lo veo insistiendo, si usted no entiende algo, pregunte. Pregunte, profe, no entendí, ayúdame, mira, no me dio esto. Yo a veces apenas aquí participan 2, 3, son los únicos que participan y me dan las respuestas, pero el resto no sé cómo le estará yendo, no sé si entendió el tema, no sé qué pasó, porque tampoco me lo manifiestan, entonces no sé qué estará pasando. De eso me daré cuenta el día que haga el examen, ¿ok? Ahí me daré cuenta qué pasó. Entonces, nos veremos entonces el día ya viernes. Les aviso para hacer la clase más temprano, vayan preparándose para hacerla temprano, ¿oyeron? Para hacerla temprano. Listo, feliz tarde, nos vemos entonces, pues. Gracias, profe, igual.